Bienvenidos jóvenes de décimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 2, que son las funciones trascendentales, en su lección número 2, funciones logarítmicas, con el tema ecuaciones logarítmicas. El objetivo, definir una ecuación logarítmica, resolver ecuaciones logarítmicas. La función logarítmica f de x igual a logaritmo base a del argumento x define la ecuación logarítmica y igual al logaritmo como tal, donde la variable x es parte del argumento. Para que hablemos de una ecuación logarítmica, es muy importante que en el argumento aparezca lo que sería la variable x. Si en el argumento no aparece la variable x, no estamos hablando de ecuaciones logarítmicas. Sí, es un elemento muy importante que hemos de tomar en cuenta. Vemos aquí claramente en el primer ejemplo, en el argumento está la x. En el segundo ejemplo, en el argumento está la x. Sin importar lo que aparezca además, necesitamos que en el argumento, como tal, aparezca la variable x. Aquí hablamos de argumento a lo que sería el cálculo o en lo que vamos a encontrar el logaritmo, a lo que se le va a encontrar el logaritmo. Entonces, aquí en esta parte debe estar lo que es la variable x para hablar de una ecuación logarítmica. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas. Tenemos entonces la primera, que lo que vamos a hacer es pasarlo de manera exponencial. La base que es 7, entonces sería 7 al cuadrado, que va a ser igual a x. 7 al cuadrado es 49, por lo tanto x igual a 49. Veamos el siguiente, la misma idea. La base es un octavo, entonces sería un octavo a la menos 2, que es igual al argumento, que es x. Tener el exponente negativo lo que hace es que la base del exponente pase a lo que es como 1 sobre, pero cuando tenemos en forma de fracción lo que hace es que la fracción se le da vuelta. Por lo tanto, como es un octavo, pasaría a ser 8 a la 2. Esto es igual a x y 8 a la 2 es 64. De x igual a 64. Seguimos con el otro, la misma idea, te quedaría la base 2, entonces 2 a la 5, que va a ser igual a x menos 5. 2 a la 5, que es 32, despejamos para x, que nos queda x igual a 32. Siguiente ejemplo, la base es 8, entonces nos queda 8 a la 1 tercio, igual a x más 1. 8 a la 1 tercio, lo mismo que estar hablando de la raíz cúbica de 8, que la raíz cúbica de 8 es 2, igual a x más 1, despejamos para x y nos queda entonces que x es igual a 1. Siguiente ejemplo, el inciso E, nos queda entonces que es la base del logaritmo es 3, entonces sería 3 a la 4, que va a ser igual a 2x más 1. 3 a la 4, que es 81, despejamos para x, donde el 1 está positivo, negativo pasa a positivo, entonces sería 82, y el 2 está multiplicando, pasa a dividir, que nos da entonces x igual a 41. El siguiente, la misma idea, la base del logaritmo es 4, entonces nos queda 4 elevado a la 3, igual a 3x menos 2. Despejamos para encontramos cuánto es 4 a la 3, que 4 a la 3 es 64, despejamos para x, y x nos queda igual a 22. Seguimos con otro ejemplo, otro caso particular, en donde tenemos ahora un argumento donde ese argumento está elevado a un exponente. Entonces tenemos, por ejemplo, x más 4 elevado al cuadrado. La misma idea de trabajo. Entonces, la base 2, entonces 2 elevado a la 4, que va a ser igual a x más 4 al cuadrado. 2 a la 4, que es 16. Y x más 4 al cuadrado, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema, un producto notable, donde nos dice que el primer elemento al cuadrado, que es x cuadrado, más 2 veces, o sea la multiplicación de 2 por 4 por x, 2 por 4, 8 por x, 8x, más 4 al cuadrado, y 4 al cuadrado es 16. Despejamos para x, o pasamos todo al lado izquierdo, igualamos a 0, entonces nos queda 16 menos 16, porque el 16 está positivo, pasa a negativo, 16 menos 16 es 0, entonces simplemente queda x cuadrado más 8x. Para resolver esto nos damos cuenta que tenemos una ecuación cuadrática que tiene 2x, y esas 2x, o sea los dos elementos tienen algo en común, que es la x. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar factor común, que nos queda x por x más 8. Resolvemos, que esto ustedes ya saben, este procedimiento, entonces de forma inmediata voy a decir que queda x igual a 0 o x igual a menos 8. Ahora, un elemento muy importante es el siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con logaritmos, este valor del argumento debe de ser siempre mayor que 0. Para que este argumento sea mayor que 0, x más 4 debe de ser mayor que 0. Entonces x más 4 mayor que 0, estaríamos hablando que se cumple cuando x es igual a negativo 4. En otras palabras, el valor de x debe de ser en este caso distinto de menos 4. ¿Por qué razón? Porque menos 4 hace que esto se convierta en 0.
y el logaritmo de 0 no está definido. Ahora, no hablamos de valores negativos en este caso porque todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. Entonces, no nos preocupamos por los negativos, porque los logaritmos de los negativos, recordemos que tampoco está definido, pero no nos preocupamos por esto porque el cuadrado automáticamente elimina todo eso de los negativos. Por lo tanto, entonces quiere decir que los dos son soluciones, ya que ninguno es negativo 4. Veamos entonces el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos una suma de logaritmos. Lo primero que vamos a hacer es convertir esos dos logaritmos en un solo logaritmo aplicando las propiedades de los logaritmos. Recordemos que la suma se convierte en una suma de logaritmos, se convierte en una multiplicación de argumentos. Entonces quedaría x por x menos 6, que esto es igual entonces a 3. Aplicamos esta situación de los exponentes, va a pasar los exponentes de la base logaritmo que es 3, elevado al exponente que es 3, va a ser igual al argumento que es x por x menos 6. 3 al cubo es 81. Y x por x es x cuadrado y x por menos 6 menos 6x. Realizamos lo que es el despeje o la igualación a 0 y entonces nos queda aquí. Corrijo ahí, dije 81, no es 81, es 27 porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Entonces tenemos ya lo que es la ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática se puede resolver por cualquier técnica que ustedes gusten, se les haga más fácil o sea más factible. En este caso considero yo que por tanteo simple se puede hacer. Dos números que multiplicados me den a 27 y que sumados o restados me den a negativo 6. Estamos hablando que los números son negativo 9 y 3. Despejamos o igualamos cada uno a 0, como ustedes ya lo saben. Entonces inmediatamente decimos que los valores de x son igual a 9 o bien igual a negativo 3. Ahora, recordarles que debe de cumplir que este debe de ser mayor o igual que 0 y este debe de ser mayor o igual que 0. Como x, para que sea mayor o igual que 0, tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, automáticamente este ya está descartado como solución porque daría negativo. Veamos aquí, x menos 6 debe ser mayor o igual que 0. El 6 está negativo, pasa al otro lado a positivo. Entonces decimos que x debe de ser mayor que 6. Entonces, ambos deben de cumplir la característica de ser mayor que 6. Y vemos que el único que cumple de ser mayor que 6 es el 9. Por lo tanto, la única solución que tiene esta ecuación es cuando x es igual a 9. Un siguiente ejemplo. Ahora, de igual forma, aplicando la propiedad, lo único que ahora no sería la multiplicación, sino que la división, porque hablamos de una resta, que la resta es una división, donde el que está restando pasa abajo. Entonces quedaría como 3x sobre x más 1, igual a 0. Aplicamos lo que es pasar a exponente, entonces la base logaritmo que es 8, quedaría 8 a la 0, que es igual a 3x sobre x más 1. 8 a la 0 es 1. Y este x más 1 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar al 1. Entonces quedaría simplemente como x más 1 igual a 3x. Despejamos para x y entonces nos queda el resultado como x igual a 1 medio. Recordando que tiene que cumplir las características de ser 3x mayor o igual que 0, que para que sea mayor o igual que 0 vemos que tiene que ser x mayor que 0, y x más 1 mayor o igual que 0, para que sea mayor que 0 tiene que ser x mayor o igual que menos 1. En ambos casos lo cumple. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comprobar si realmente eso es cierto, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. De la ecuación vamos a sustituir el valor de x por 1 medio. Entonces decimos que 3 por 1 medio en vez de x menos 1 medio más 1, esto debe ser igual a 0. 3 por 1 medio es 3 medios, entonces nos queda el logaritmo de base 8 de 3 medios. 1 medio más 1 es 3 medios, y logaritmo de 3 medios menos 3 medios es 0, entonces nos queda 0 igual a 0, por lo tanto es cierto, y por lo tanto podemos decir entonces que 1 medio es la solución a dicho ejercicio. Veamos un último ejemplo. En este ejemplo ya tenemos logaritmos en ambos lados. Lo que vamos a hacer es convertir a un solo logaritmo en ambos lados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en el lado derecho ahora tenemos un solo logaritmo, pero en el lado izquierdo no. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la propiedad de los logaritmos, en donde tenemos una suma, esa suma se convierte en una multiplicación. Igual al logaritmo de la derecha. Ya lo tenemos un solo logaritmo. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente que no se mire esa multiplicación, sino que desarrollamos la multiplicación de x menos 1 por x más 2, que esa multiplicación entonces nos queda x cuadrado más x menos 2, igual a este logaritmo. Vemos que ambos logaritmos tienen igual base. Como tienen igual base, para que sean iguales estos logaritmos, quiere decir que sus argumentos deben de ser iguales. Por lo tanto, igualamos sus argumentos. Al igualar sus argumentos, entonces esto
lo pasamos todo al lado izquierdo porque igualamos a 0, ya que es una ecuación cuadrática, y al igualar a 0 nos queda la ecuación x cuadrado menos 2x menos 3. Recordar que las ecuaciones cuadráticas las pueden desarrollar con cualquier técnica que les guste. En este caso creo que quedaría por tanteo, dos números que multiplicados me den a 3 y sumados o restados nos den a 2, serían entonces menos 3 más 1. Encontramos lo que serían los valores de x y entonces nos queda de forma inmediata que x es igual a 3 o bien que x es igual a 1. Les recomiendo que ustedes hagan los pasos como tal, ¿sí? Teniendo ya entonces los valores de x, lo que vamos a hacer es comprobar y verificar que realmente cumpla las características, porque recuerden que debe de ser mayor que x menos 1, debe ser mayor o igual que 0, que esto se cumple cuando x es mayor que menos 1, mayor o igual que menos 1. X más 2 mayor o igual que 0, despejamos, queda que x es mayor o igual que menos 2. Y 3x más 1 mayor o igual que 0 se da cuando x es mayor que menos 1/3. ¿Sí? Tenemos entonces las tres desigualdades. Ahora, como los dos números deben de cumplir las tres desigualdades, vemos que el número 3 nos dice, o sea, por ejemplo, el número 3 cumple las tres, es mayor que 1, es mayor que menos 2 y mayor que menos 1/3, entonces no hay problema. Pero menos 1 sí tenemos problema, ya que no es mayor que menos 1. Tampoco es, sí es mayor que menos 2, pero no es mayor que menos 1/3. Pero como no cumple el primero con uno que no cumpla, ya no deja de ser solución al ejercicio. Por lo tanto, podemos decir entonces que la única solución que tiene este ejercicio es x igual a 3. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.